Bogotá 2025, si ustedes pudieran hacer un contraplano hacia allá, estamos viendo todo el centro internacional, estamos en las oficinas, en los estudios, particularmente el estudio de corrección de color de Labo Digital, con un invitado tremendo, Frank Benítez, director de cine. Frank, gracias por estar en Gente que hace cine. No, bueno, gracias a ti por este espacio, por esta invitación. Bueno, ¿cómo te definís? ¿Eres un director de cine? ¿Eres un cineasta? ¿Eres un contador de historias? ¿Qué eres? Wow, entre esas tres, Ajá. yo preferiría decir contador de historias. Para mí es un honor, es un placer presentar a uno de los trombonistas, compositor. Compartió tarima con Fructus Sus Tesos, con Latin Brothers, con Joe Arroyo. ¡Llegó! Lo que hay atrás, que acaba de pasar, que ustedes estuvieron viendo, era el tráiler de El Pantera. Entonces eres un director de cine, eres un contador de historias y estás contando esta historia que en 2025 se va a ver en salas de cine. Es la historia, y tú me complementas aquí la sinopsis, o más que la sinopsis, como de qué va, y es: El Pantera es uno de los músicos colombianos de salsa más influyentes en los últimos años. Estuvo con Fruco y Sus Tesos, estuvo con el Joe, ha grabado una cantidad, o sea, la gran mayoría de los fonogramas importantes de las canciones de salsa está El Pantera, y hasta películas sobre eso. Sí, correcto, El Pantera, Gustavo García, El Pantera, es un ícono de la salsa colombiana. Él ha estado detrás de muchos temas, de mucha música, de salsa sobre todo, que se ha hecho en Colombia, y bueno, cosas también que él hizo por fuera. Y bueno, nada, es una persona que, claro, a mí me pasó igual, yo tampoco lo conocía, yo lo conocí ya hace 10 años, hace 10 años fue que nos conocimos, y yo tampoco sabía quién era él, claro, porque muchas veces pasa que los músicos que pertenecen a las bandas o los que están detrás de alguna producción o el que hace algún instrumento, no pues son no tan están visibles. conocidos. Sí, no son tan visibles. Exactamente. Además, los brass, los vientos están atrás en una orquesta de salsa, no son los frontman. Exactamente. Sí, entonces, como pasa con muchos de estos músicos, pues los conoces son los músicos mismos. Entonces me di cuenta que era un maestro en todo el sentido. Y que no solamente se dedicaba al trombón, bueno, o a los vientos, también es multiinstrumentista, también es compositor, en fin. Canta. Ahorita está cantando. Sí. Oye, pero entonces, hace 10 años, ¿vos lo conocés en qué situación? Una amiga que tenemos en común, que se llama Alejandra González, que le agradezco a Alejandra González por haberme presentado al Pantera. Ella es VJ, y ella conocía al Pantera porque le estaba haciendo ahí como un video promocional. Y me dijo, no, conocí a este músico, y me habló unas cosas que en ese momento me parecieron como pura cháchara, como de qué me está hablando. Me decía algo como: cuando tú conoces al Pantera, empiezas a soñar. Así. Cuando tú conoces al Pantera, empiezas a soñar. Y bueno, pues como que me pareció demasiado. A mí toda la vida me ha gustado la música. Digamos que no soy músico, pero no concibo la vida sin música. Es como una parte esencial. Toda la vida, en todas las circunstancias de mi historia, ha estado la música presente. Y bueno, pues en este caso, para mí el incentivo para conocerlo era, pues, es un músico. Y ya, además de salsa, claro que voy a ir a conocerlo. Y entonces me invitó a un concierto que él hizo en el centro, en Villares, Londres, que ya no existe. Oye, pero entonces vos lo conoces, pero no lo conoces y no te pones las gafas de cineasta ni de contador de historias. Vos te pones las gafas o los oídos de fan de la música. Porque ¿No ves todavía ahí una película? No, todavía no es una película. No. Pero digamos que en ese encuentro, porque bueno, después del concierto de él, que bailamos y demás, en fin, que ya Alejandra me lo presentó, ahí empecé un poquito a entender cuál era como su particularidad, ¿no? Como su energía, sobre todo, como la energía que él tenía. Y yo creo que eso es esencial como para cualquier proyecto que uno haga, como qué es lo que a uno le llama la atención, pero también cómo uno se siente con esa contraparte, con esa, digamos que en este caso, claro, pues uno dice, estoy haciendo un documental sobre él,
y casi que voy a extraer algo de él, pero necesito también que haya una correspondencia y que él sienta que también digamos que podemos entendernos. Sí, que no estás en modo minería extractivista. Exactamente. Que esa es una cosa que tengo a veces con el documental. Claro. Que se siente uno extractivista. Y bueno, no, hubo una buena energía, una buena conexión ahí. Me pareció un personaje muy interesante desde ese primer día. Y muy pronto yo no me acuerdo si fue esa noche o no, ya la verdad es que no sé. Le pregunté que si podía grabarlo, pero no con la idea de cómo de vamos a hacer un documental, sí, esto va a salir en pantallas de cine, no, sino como quiero conocerlo más. Y bueno, muchas veces la manera en que uno siendo cineasta, bueno, realizador audiovisual, como se le quiera decir, la manera de conocer muchas veces a la gente pues es a través de la cámara. Sí. Ok. Entonces yo le propuse que si lo podía grabar, pero sin ninguna intención más allá de eso. ¿Seguro? Lo que pasa es que... Sí, porque yo cuando enciendo una cámara, estoy pensando en que eso sea expuesto de alguna manera. Sí, no. Okay. Sí, no, porque creo que también estamos y bueno, creo que pertenezco de alguna manera a esa generación. Estoy en un punto en que estoy como en medio de dos generaciones. Y hay una generación que lo graba todo. Ajá. Hay una generación que lo graba todo, no necesariamente para publicarlo, no necesariamente para hacer algo más con eso. Y yo tengo un montón de material. Para capturarlo. Para tenerlo ahí como casi como si uno fuera un coleccionista. Pues yo creo que somos de la misma generación, ¿sí? Creo que vos sos 76, yo 75. Sí. ¿Sí? Y somos de la generación de álbumes de la casa, de fotos de negativos incluso que no se revelan, pero están ahí y que los guardamos. Entonces... ¿Te aproximaste así? Ajá, entonces... Claro, entonces es como eso, como una otra forma de tener un álbum fotográfico. Claro, ahorita es digital. Sí. Pero digamos, yo por ejemplo tengo pues mis discos duros organizados con material sí. Año por año, mes por mes, a veces de la visita familiar. Es como... Total. ¿Esto lo va a ver alguien alguna vez? Yo, o bueno, a quien se lo herede. Y a quien se lo herede, por lo menos que lo encuentre organizadito. Que lo encuentre organizado y que sepa en una base de datos como voy a buscar cumpleaños, lista de cumpleaños de toda mi familia. Bueno, el man te dice, ¿listo, grábeme? Me dijo algo, no me acuerdo exactamente la frase, pero uno se equivoca, después lo corrige y de eso se trata la vida. Ya, o sea, como que esa fue su respuesta. Algo así, no estoy seguro de la frase exacta, pero tenía que ver como con que si esto no sale, igual hagámoslo. Okay. Esa fue como su manera de decirme que sí. Ya. Y decirme también como que vamos a ver qué sale, ¿no? Pues no lo vamos a saber ahora, pero pues miremos a ver qué sucede. ¿Y te vas con cámara a grabarlo en qué situación? ¿Tocando, ensayando, en su casa? No, aquí como se decía o se dice, no sé todavía, que popularmente que me le metí al rancho. Sí. Entonces yo llegaba a la casa de él. Y él estaba cocinando o estaba con Paula preparando algo de que iban a salir a algún lado, a alguna entrevista y esto. Y yo llegaba a la casa y ya lo grababa en la casa. No necesariamente haciendo música. Claro, Panther es una persona que todos los días, absolutamente todos los días, tiene que tener algo que ver con la música. Está cantando, está ensayando, está ensayando, está tocando, está estudiando, porque todo el tiempo estudia. A veces se pone a mirar partituras del siglo XVIII. Es como que todo el tiempo él está haciendo algo relacionado con la música. ¿En qué momento ves que es una película? O sea, dices, pucha, este man, hay que contar esto. ¿Cuando empiezas a revisar ese material o cuando ya te das cuenta, oiga, pero es que este man tiene una historia tremenda? Estuvo en el inicio del Yo, estuvo en el Fruco y los Tesos, hizo un álbum en el 78, si no estoy mal. 79 que se llama El Pantera, que tuvo una cantidad de situaciones que se cuentan en la película, precisamente. ¿En qué momento vos decís, esto es una película? Yo creo que fue como a la tercera o cuarta vez que nos vimos, pues que yo lo grabé, porque también nos vimos muchas veces sin que yo grabara, como que también me lo decía como, ay, cálmate. Y claro, y eso no está bien. Tanto. Y eso está bien, ¿no? Sí. Para conocer a la persona. Porque esa persona se va convirtiéndose en personaje. Apenas vos decís, es una película, es tu personaje, ¿o no? Claro, sí.
Es una cosa que uno ya de alguna manera proyecta sin saber, digamos, para dónde iba la cosa, ¿no? Porque, claro, cuando yo ya me di cuenta que había como muchas, ¿cómo decirlo? Como vertientes de la historia y que uno está pensando es hacer una película donde tiene que resumir muchas cosas, es como por dónde va esto. Y creo que también, bueno, en ese sentido, aunque a estas alturas no me importa, pero en ese sentido fue muy desordenado a la hora de grabar, porque yo grababa sin pensar en una estructura de una película donde necesito una escena donde se hable de esto, o necesito una entrevista donde me cuente esto. No habías desarrollado, digamos, como la escaleta de la No, peli. entonces surgió la idea de hacer un documental, o sea, como después de la tercera o cuarta vez que nos vimos, pero todavía no sabía para dónde iba. Entonces, claro, tengo un montón de material, sobre todo de conversaciones con Panther, porque él se va a conversaciones profundas, a veces muy profundas que yo no alcanzaba a llegar allá, sobre el doble cuántico y en fin. Wow. Entonces tengo, no sé, tengo por ahí unas 80, 100 horas de grabación con él, a veces simplemente hablando de cosas que, nada, que no, de alguna manera tenían que ver con música, pero como muy, una conexión muy extraña. Para ser ilustrativos, lo que vamos a hacer es que vamos a viajar al Fixi un segundito, porque allá nos encontramos con el Pantera y queremos mostrarle un clipcito de una muy muy corta conversación que tuvimos con él. Pasa allá para que conozcas a esa persona y ya nos devolvemos por acá. Ok. El Pantera, en Gente que hace cine, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha tratado la vida con el tema de la película? No, la vida me ha tratado bien con la película y todo ha sido una película. Uno como personaje de una película documental, ¿cómo se siente? A mí siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? Como recuerdo Luis Ospina, este cineasta caleño, que decía que cuando le dieron el premio a Toda una vida era como, Dios mío, no sé si sentirme feliz o me están despidiendo o algo así, pero cómo uno siente que van a hacer una película sobre uno. ¿Qué pasa por tu cabeza? No, la verdad es que, bueno, yo soy músico desde muchacho, he estado siempre expuesto, digamos, al público y las cosas, pero yo no soy muy dado a la fama. No soy el músico que anda en todos los canales mostrándose y buscando que promocionen su música. Desde muy joven, precisamente a los 24 años había yo hecho este disco, me di cuenta que yo no era un ser para la industria. Entonces digamos que lo especial es eso, que yo no fui para la industria. Entonces digamos que el motivo de mi película es puede decirse que es más bien una alegría que valoren todo lo que no ha valorado lo demás, lo que no valora la parte farandulera y la parte de la industria, que es tener una persona dócil, que se somete a todo lo que quiera, que es lo que necesita la industria. Yo no, yo soy una persona de carácter, que he hecho lo que me ha dado la gana a mí, nunca he tenido que estar asistiendo a emisoras, ni estar pagando payolas, ni buscar que mi música se difunda, sino que me he dedicado a estudiar y a vivir feliz mi vida, que hoy tengo 71 años y desde la cual estoy de músico desde los 16 años. Tu instrumento es el trombón. Sí, señor, he participado, bueno, mis instrumentos son varios, pero con lo que me conocen es como trombonista, porque he grabado la música más famosa, digamos, que ha sonado en Colombia, que canta Arroyo, como El Caminante, Tania, yo toco El Preso, las caldeñas son como Las Flores, toco todos los hits de Guayacán. O sea, tu trombón estuvo en la grabación de esos fonogramas. Claro, yo soy el músico original también de la orquesta de Fruco. Yo llegué en el año 73 a Fruco y sus Tesos cuando tenía 19 años. Llegamos con Arroyo, éramos los menores, yo de Arroyo. También participé en la película de Arroyo que se llama Rebelión, y también he sido arreglista de él y fui su compañero desde joven. Entonces siempre he tenido una relación, hemos tenido un encuentro siempre con Arroyo. Mira, ya está el Joey. Claro, que aparezca en cámara, y continuamos la conversa. A él yo lo entrené para cantar y todo. Pregúntale, me lo llevé en la pandemia a mi casa para poderlo entrenar. ¿Sí? A él, claro. Que si se conocen. No sale en cámara, no importa. Es que te mencionó, esto es como mágico. Ahí estamos los tres, ¿sí? Es como mágico, porque estábamos hablando que su trombón está en las canciones
del Joe y que en la película también está como mágico eso, ¿no? Que un músico del Joe estuviera en la película contigo. Sí, espectacular. Sí, fue como yo había tenido clases aquí en Cartagena, pero cuando me fui para la película, ya para la pre, él estaba en la banda, imagínate. Y entonces tuvimos mucho entrenamiento de voz, y no solo de voz, porque él conocía como secretos. Las situaciones de la realidad. Sí, que nadie conocía, que nadie conoce, pero que fueron muy útiles para mí. Construir el Sí, personaje. claro. Oye, ¿y no te tuvieron que hacer la versión Pantera de joven de esa época? No, salí así veterano. Eso es también interesante porque no me tuvieron que maquillar o hacer otro personaje, sino que aparezco como Pantera, pero así en mis años de ahora. ¿Tú qué opinas de que haya una película sobre el Pantera? Lo supe en el Ficali, aunque no pude verla, pero supe que un par de personas que conozco que respeto mucho están detrás de esta película y quiero verla, me parece fantástico, sí. ¿Te estás enterando en estos momentos? Ahora mismo. Bueno, entonces, claro, dale, chao, antes. Bueno, entonces, Chaito, tratemos de cerrar esta conversación que estuvo, yo creo que fue mágico que apareciera aquí el Yonki. Así es todo, ¿viste? Así, yo nunca tengo que planear ni publicidad ni nada, todo se me va juntando con tiempo. Ahorita yo fui a Bogotá para tocar con los hermanos Gutiérrez, que a la vez hicieron el Stereo Picnic. Que a la vez se aprovechó para hacer la publicidad de la película, viene como que todo se va dando así, ahora estábamos hablando, todo es mágico, así es como la vida mía es. Yo no tengo que planear, estoy vivo, hago un oficio y eso produce una vibración y unos resultados y eso, así es como vivo. Si hay alguien que está escuchando o viendo este episodio y está interesado por cómo nacen los documentales o cómo aproximarse a una persona y convertir eso en una película, porque creo que eso me interesa muchísimo, es particularmente en documental, vos vas hasta ese momento que vos vas haciendo esa cámara, vos estás solo, no estás con un cámara, no estás ni siquiera no está fondeado el documental. ¿Cómo empieza uno a decir, bueno, si esto se va a convertir en una película, ¿cómo la voy a financiar? ¿Cómo fue esa vuelta? Ok, bueno, en algún punto ya, digamos que yo ya tenía una idea de qué podría ser la película, ¿no? Entonces, de este personaje que se alejó de la industria en los años 80 porque pues se cansó de que la industria lo tratara mal y que ahora está tratando de sacar un nuevo disco de 30, 40 años después. Y que tuvo un álbum que se convirtió en casi que en un objeto de culto para los coleccionistas. Sí. Y que no recibió un peso por toda la cantidad de piratería que se hizo desde ese álbum. Piratería y no piratería, pues, que se hizo de ese álbum. Exactamente. Sí, entonces, bueno, estaba lo del disco, que lo del disco era muy importante, pero tampoco el documental se podía convertir en... Esto es sobre la historia del disco y lo que pasó con el disco y la lucha de él por conseguir las regalías del disco. Creo que eso era una parte. Eso era una parte y muy importante, y el pasado de él es muy importante, pero este documental es más sobre su presente, porque finalmente lo que lo he seguido, lo que nos hemos conocido, nuestros encuentros, sí, porque pues básicamente es eso, ¿no? Un encuentro. Nuestros encuentros han tenido que ver han sucedido en el presente. Y mira que me deja esa sensación la película, que no es una película revisionista, no es una película retrospectiva, sino que es una película sobre una persona que hay que valorar hoy. Exactamente, sí, exactamente. Con el presente y con todas las cosas que puede tener el presente, porque pues La Pantera también en algún punto le dije, oye, esto no es un homenaje, no estoy haciendo un documental homenaje, como pasa con muchos documentales musicales, que a mí me encantan los documentales musicales. Si hay un género que me guste un montón,
son los documentales sobre música o sobre músicos, sobre bandas, sobre lo que sea. Se viene en 2025 el Inédit, que es un festival de documental musical. Es una delicia, es una delicia. Sí. Entonces... Pero sí tienden al homenaje todo el tiempo. Muchas veces tienden al homenaje. Es como, sí, este personaje hizo una cantidad de cosas maravillosas y bueno, vamos a hablar de su legado. Como Bon Jovi, no sé si viste el documental de Bon Jovi, que es como, a ver, ya se sabe que eres un crack, pero bájale un poquito. Claro, sí, no, bueno, esta no es la idea. Obviamente que pues sí se habla de quién es el Pantera y qué ha hecho, pero a mí me interesaba sobre todo en nuestro encuentro, cómo había sido esa experiencia en ese encuentro, o sea, lo que... no solamente, es que hablar de lo que yo había visto es como, o sea, sí, yo puse la cámara en un lado y esto fue lo que vi. Pero me gusta hablar más como del encuentro porque también lo que le sucede a él también me afectaba a mí de alguna manera. O sea, en cuestiones de, no sé, de qué me interesaba, por ejemplo, de lo que él me contaba. Entonces como que para mí era una cosa como de ambos lados también. O sea, las decisiones de qué grabar también tenían que ver mucho con cómo yo sentía al Pantera. Y entonces, claro, en este presente, pues veo que también hay que sigue estando la rebeldía, que hay una lucha, pues digamos, por sacar la música adelante, y que eso tiene unos tira y aflojes y que hay unos momentos como la vida misma. El documental se llamaba antes La realidad de la vida, que es una frase que viene de una canción del álbum del 79 que se llama Homenaje Sincero, que es una de mis canciones favoritas de ese álbum. Y entonces ahí dice, la realidad de la vida es la música, es la frase. Entonces, para mí de entrada yo dije, este es el título del documental, porque pues para el Pantera la realidad de la vida siempre será la música. Por encima de cualquier otra cosa siempre ha estado la música. Entonces, claro, cuando uno habla de por encima de cualquier cosa, también puede haber, digamos, conflicto cuando uno dice por encima de cualquier cosa. Entonces, digamos que, claro, en ese sentido no se iba a tratar de un homenaje, sino que yo le dije, Panther, aquí vamos a hablar de la vida y en la vida pues pasan cosas que a veces no son tan chéveres y... Exacto. Me parece súper interesante porque, claro, hay un par de momentos que son importantes, pero más bien desde la oscuridad del personaje, desde los quiebres del personaje, desde los dolores, desde las frustraciones del personaje. Uh-huh. Un personaje que está siguiendo tanto, como me parece que como director de documental, me parece súper interesante que nos cuentes cómo logras estar y no estar, que creo que hay momentos en que cómo hacer que el personaje no te esté actuando frente a la cámara, que si está vulnerable no... esté un poquito más vulnerable porque estoy frente a una cámara, ¿no? Eso podría pasar. ¿Cómo lograste eso? Claro. ¿O es con tiempo? ¿Es con cómo la cámara se vuelve algo que está ahí pero que el personaje no lo siente para poder captarlo en el documental? Claro, yo tenía esa misma inquietud desde el principio porque sí me pasaba muy al principio que cuando yo le ponía en la cámara, entonces él entraba a modo entrevista, ¿no? Como... no, bueno, y tal, y entonces vamos a hacer esto, y entonces le hablaba a la cámara como si fuera una entrevista para uno medio. Sí. Y bueno, con el tiempo se logró, no tuvo que pasar mucho tiempo, ¿sabes? Yo creo que hubo una confianza muy rápido, se generó una confianza muy rápido, y ya después era como que, este viene a poner la cámara, ya. No me importa. ¿Eras tú siempre? Tú siempre, o sea, esa intimidad se creó, ¿es porque tú eras la cámara todo el tiempo? ¿Cómo armaste este equipo? Al principio solamente estaba yo. O sea, yo iba y le ponía un micrófono inalámbrico cuando se lo ponía, porque muchas veces nos encontrábamos y yo no tenía la cámara y grababa con el teléfono. Entonces, en el documental hay material con teléfono, como con 3 cámaras distintas. Hay un revuelto ahí de que eso fue ahí como complicado para la postproducción. Pero bueno, pues... también el tipo de documental era así. Entonces, claro, él también, esa confianza también se generó porque yo no llegaba con un montón de gente a como, oye, te voy a grabar, no, sino como que voy a pasar, llevo un pancito, nos tomamos un café con pan y hablamos, ya. Entonces, en ese momento yo dictaba clase en el externado. Y bajabas. Y yo bajaba ahí a las 19 y pues ya, yo, Panther, te va a caer. Ah, listo. Estamos hablando de cuántos años
de rodaje hay en este documental? Lo primero que se grabó en el 2017. En el 2017 se grabó. Claro, tampoco puedo decir que esto fue una cosa de todo el tiempo lo estaba grabando. No, hubo momentos largos. La pandemia. Y la pandemia, sobre todo, fue creo que el momento más largo donde no grabé nada. Pues porque ya fuera que yo estaba ocupado, o en fin, pues pasan cosas y pasaban meses que no nos veíamos. Pero creo que los años en los que más se grabó fue el 2018 y 19, antes de la pandemia. Como que es la mayor cantidad de material que tengo es de esos 2 años, del 2018-2019. Ya después en el 2020 pues nos tocó parar, nos faltaban grabar algunas escenas que ya con la estructura que se había pensado pues eran esenciales. Y nada, pues eso nos trajo hasta hoy. ¿Y quién dialogó con vos? Porque creo que esta postura de documentalista, director, sonidista, lo hago todo, sí, que fue en esa primera instancia. ¿Cómo empiezas a traer gente pues para que esto se vuelva una película? O sea, estamos aquí en Lavo, significa que hay un momento en que entran empresas y gente que empieza a apoyar la película para que salga a las pantallas. Pero ¿con quién empezabas? Me interesa mucho es con quién empezabas a dialogar, porque uno empieza a escribir una estructura que le parece a uno súper bien, pero cuando la empiezas a mostrar o otra persona encuentra otras cosas. Claro. Sí, no, hablar de que esta es mi película, no, aquí hay un montón de gente que tenía otra visión o aportó con otra visión que refrescó la cosa. Entonces, además que, claro, venía yo de tener un montón de material que ¿Cuántas horas dijiste? Como 80, 100 horas tengo de material. Entonces, claro, eso es chévere por algún lado porque porque yo me encontraba con cosas que, ay, ¿verdad que tenemos esto? Y eso está fantástico. ¿Esto cuándo pasó? Ya no me acuerdo. Pero también es como, organice esto, organíceme esto. Sí. Entonces, claro, pues primero, bueno, yo mandé al FDC a desarrollo de largo documental y gané el estímulo. Entonces, digamos que eso ya sirvió como para, ok, bueno, pues hay que pensar en tener un equipo. Se vinculó Angélica Clavijo, que es la productora del documental. Y ya, bueno, ya después nos ganamos el FDC para producción de largo. Y ya, bueno, es que claro, pues al principio uno dice, yo lo hago yo solo porque en este momento no tengo cómo cubrir los gastos de estarle pagando a un sonidista que vaya a la casa del Pantera 3 veces por semana. Claro. Sin saber que vamos a grabar ese día. Sí. Entonces como que no tenía mucho sentido. Pero claro, ya teniendo, a esas alturas ya había como un camino de una posible estructura, digamos, que se estableció con Carlos Cordero, que es uno de los editores, que es como, digamos, que el editor principal, el montajista principal. Y con él se tomaron unas decisiones y digamos que se llegó a un corte que al inicio estaba, o yo por lo menos estaba muy convencido, pero después me di cuenta que había que hacerle algunos cambios, sobre todo porque inicialmente yo quería que no hubiera absolutamente ninguna entrevista, nada de entrevistas. Yo no quería que tuviera entrevistas, quería que fuera solamente seguimiento o como una cosa muy íntima de me le meto al rancho y soy testigo de lo que le pasa. Sí, despojarte de la... Sí. Me siento con un micrófono a hablar. Ajá. Eso. Pero entonces digamos que también hubo un punto y que para mí era muy importante, y es que la gente supiera quién es el Pantera. Y entonces, claro, con ese corte, si bien les daba una noción de quién era este personaje, ¿no? De quién era este músico, todavía quedaban muchos vacíos. Entonces, digamos, recurrí a entrevistas que tenía, porque yo sí hice entrevistas. Muchas de esas entrevistas eran entrevistas así como en caliente mientras pasaban cosas, mientras él cocinaba y esto. Pero digamos que sí, después en una segunda etapa de montaje, ya dije como, bueno, sí, ok, metámosle. Oye, en las entrevistas que hemos tenido acá con documentalistas precisamente, e inclusive con montajistas que han participado en documentales, se siente una relación muy fuerte entre director, autor, pues, escritor y el montajista. O sea, tengo la impresión con las conversaciones que he tenido que el montajista
tiene un papel muy importante en esa reescritura de la película y en el encauce final de la película. Sí, total. Es que fundamental. hay documentales que se resuelven en montaje. Yo creo que hay casos de casos, ¿no? Hay de pronto documentalistas que tienen una estructura muy clara desde el principio. Yo sí debo confesar que yo no tenía esa estructura clara, porque yo veía como 5 películas distintas. Porque claro, yo decía, si me voy con este material, es una película. Si me voy con este, es otra. Y si me voy con este, entonces y empezar después a botar cosas. Por ejemplo, en la película nos sale algo que es muy del Pantera, y es que él es profe también. Él enseña. Hay algo. Y entonces, claro, era empezar a desechar un montón de cosas que eran, pues para mí muy chéveres, muy como, wow, esto cómo así que no puede estar. Pero pues llega el montajista y ya es como, no, un momento, hay que definitivamente Señor descartar director, cosas. Y entonces, claro, yo creo que eso... Y de hecho esa conversación la tuvimos con Carlos, porque creo que la asociación, bueno, no sé si estoy diciendo alguna cosa que no es, pero la asociación de montajistas, y sobre todo los que montan documental, están buscando para que se les reconozca como su autoría en el guión del documental. Claro. Que me parece... Es que por ahí va la pregunta, es que me parece que sí. Hay muchos casos en los que directores y directoras se van y el montajista resuelve muchas veces. Sí. Entonces, bueno, pues en este caso, claro, sí, fue fundamental Carlos. Después, ya en una etapa posterior, entró Rafael Loaiza. Y que también es una cosa ahí que uno tiene que combinar, porque es como que creo que fue es una conversación que creo que ya la tuvimos o que fue tácita justamente con Carlos, de va a entrar otra persona. Claro. Y entonces cómo lidiar con eso un poco, cómo conciliar un poco con eso, porque pues no se trata como de que fue que no hiciste un buen trabajo, no, sino como de busquemos otro aire y miremos a ver si es que no habíamos contemplado otra posibilidad, simplemente por probar, porque también a veces uno se niega la posibilidad de probar. De que haya más miradas también. Sí. De que nutran, y finalmente el que gana es el proyecto, ¿no? El que gana es el producto. Exactamente, sí. Entonces, bueno, entró Rafael Loaiza, estuvo también Máquina Andante con Aztenet y entonces pues se llegó a lo que se llevó. Estabas hablando de la diversa cantidad y calidad de material que un documental como estos puede tener, ¿no? Por la inmediatez de la captura, no tienes una cámara, lo haces con el celular, lo haces con una cámara o con otra, o con otra, o con otra. Entonces llegas a la post, y ya que estamos aquí hablando desde la O, me llama mucho la atención hablar de eso, ¿no? De cuáles son los retos, de qué tanto se puede. Si hubieras podido no hacer ciertas cosas para que no complicaran más adelante, que... Sí. No, bueno, casi siempre tiene que ver, no tanto con la imagen. Yo creo que ahorita grabar con un teléfono para un documental puede estar muy bien. Sí. Puede estar perfecto. El problema es el sonido. Ya. Entonces, digamos que el tema de la post, creo que lo más complejo fue el sonido. Ok. Porque, bueno, y eso que hicieron un gran trabajo en Blonde Indian, pues rescatar ciertas cosas que eran como, yo decía, esto yo creo que no funciona para nada. ¿Se hacen ADRs en documental? En documental no, rara vez, pero en este caso sí hizo un par. ¿Ah, sí? Se hizo un par porque yo sí quería que esa frase en específico se escuchara. ¿Y era preciso el Pantera? No del Pantera. No, si hubiera sido con el Pantera no lo hubiera hecho. Ya. Porque yo sé que no hubiera sido... ¿No le sale? No me sale. No bueno, le sale. Pero qué interesante todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que finalmente el documental, o sea, toca poner ciertas poses o pensar ciertas cosas. ¿Hubo escenas que tuviste que preparar, que tuviste que decir, mira, vamos a grabar algo desde la mirada documental, pero hablando de estos y estas cosas? Sí, bueno, no, pues digamos particularmente algo que se haya planeado mucho, bueno, mucho es como decir mucho, pero uno de los toques en vivo, como el toque principal que hay en la peli, ya sea al final de la peli, eso sí estuvo más planeado porque la idea era hacerla varias cámaras. Claro. Para y no con tener buen sonido, ahí hay sonido de consola, ¿o no? Hay sonido de consola, entonces aquí ya hubo una planeación. Y suena delicioso, está bien mezcladito.
Exactamente, cómo se va a ver esto y cómo se va a escuchar esto, porque además música en vivo, y pues que tú escuches la música mal. No, horrible. Entonces no, era importante planificar eso. Y ya que tocaste el tema de música, pues claro, los temas en un documental musical son los derechos. Sí. ¿Aquí hubo lío con eso o por el contrario era chévere porque era todo autoría de Pantera y Pantera estaba dando el check y no estaba metido con ninguna disquera? No, pues fíjate que no es tan sencillo porque es que, y específicamente digamos hablando del álbum de Pantera, él durante mucho tiempo pues no tenía nada registrado. Y el disco se vendía pirata y el vinilo lo seguían prensando pirata y lo seguían vendiendo, pero pues él no tenía nada registrado. Claro, cuando él lo registró, pues obviamente le dio también autoría porque varios de los temas que aparecen en ese disco pues no son autoría del Panther. Entonces claro, pues... Y entonces estamos hablando de un disco de hace más de 40 años, entonces buscar dónde está ese autor. Y de hecho, bueno, hubo como hay unos 4 o 5 temas que no utilizamos en el documental, a pesar de que me gustan un montón. Bueno, todo el álbum es un hit, pero no se podían. Pero preferimos no hacerlo por no llegar a tener problemas en algún momento. Entonces solamente utilizamos los que sabíamos que, bueno, esto sí porque ya tenemos la autorización del Pantera o de alguna otra persona para utilizarlos. ¿Es tu primer largo documental o en general es tu primer largo? Es mi primer largo y no pensé que fuera a ser mi primer largo. Quería hablar de eso, porque tienes una carrera que está un poco más pegada a la ficción. Está pegada a la ficción, sí. Está pegada sobre todo al no hacer nada. ¿Cómo así? No, me refiero a que, no sé, cada quien tiene su proceso y yo digamos que no he tenido como un proceso tan constante en esto del audiovisual. O sea, sí, no. Por eso me considero más como contador de historias o como coleccionista de imágenes también. Eso está bonito. Porque digamos que puedo decir que hubo varios periodos, varios años donde si yo regreso a mirar, yo digo, bueno, ese año realmente no hice nada en el audiovisual. Ese año lo que hice fue conexionar imágenes, ser profe, ayudarle a otras personas en otros proyectos, pues porque también pasa mucho eso, ¿no? Como que uno se vincula, o sea, sí hay un trabajo audiovisual. Pero desde otro oficio. Pero desde otro lugar, o en las asesorías, o en fin, como que hubo varios años donde yo no hice nada como de mis proyectos, como tu autoría, ¿no? Como, sí. Este es mi proyecto, este es mi corto, mi peli, mi serie, lo que sea. Entonces, digamos que por eso hablo que de no hacer nada, no es no hacer nada realmente, pero como que en esa constancia del autor, digamos que no he estado más bien como relajado. ¿Y cómo te fue en ese o entender? Porque me imagino que al mismo tiempo que estabas rodando acá, por ahí apareció la serie Iguanas. Sí. Sí, entonces bueno, como sí. estar en esa doble militancia, ficción, serie, y es una serie que está en plataformas, bien, Sí. pero al mismo tiempo con el tema de pensar en una película documental y pum, esta es la que revienta como largo. O sea, ¿cómo funciona a ti, funcionó en vos eso? No, era un complemento bien interesante porque también era como una, no sé, como una... A ver, había momentos donde exigía más tiempo, más que las iguanas, el colectivo con el que hicimos las iguanas, porque es un colectivo que se llama LDC, Laboratorio de Cine, y entonces digamos que era como eso, ¿no? Entonces el colectivo digamos que necesitaba un tiempo, y el Pantera también necesitaba un tiempo, Sí. pero entonces como que era una buena nivelación, yo creo. Era como un contrapeso ahí interesante. Porque claro, eran proyectos totalmente distintos. Pero tu primer largo, tu primer crédito como director está en esto y ahora viene todo un tema de lanzamiento. ¿Cómo se siente eso? Porque es muy diferente a se lanza una serie, se muestra un corto, se obtiene un premio en un festival, pero esto es una exposición al habitáculo, digamos, original del cine, que es una sala, convocar a la gente a salas. ¿Cómo te va con eso en este momento? Esto lo estamos grabando unos días antes de la proyección de la película. De pronto tocaría grabar un post para ver cómo va eso, después? qué ha pasado. Pero en este antes, ¿qué se siente?
No, bueno, es emocionante. Yo creo que para cualquiera que haya, me imagino, estrenado una película, pues también es decir, una cosa que se va a mostrar en salas de una manera comercial, porque pues digamos que ya he visto mis trabajos cortos, los he visto en salas y pues para un público de festivales, ¿no? Pero pues en este caso es distinto y está esa emoción de que claro, hay una expectativa sobre todo, y para mí era muy importante eso, y era que como que mi familia y mis amigos vayan a ver la esta. Más allá de como un público abierto que obviamente que invitadísimos a que vean el Pantera. Sobre todo hay un nicho muy específico que le puede interesar y es los amantes de la salsa. Ajá. Que hay que captarlo. Exactamente. Pero acá te interesa eso, ¿no? Claro, porque es que es como, no sé, es como de alguna manera como que también en el fondo yo hice esto como para ellos. Es decir, por eso me interesaba que no se tratara de un documental que no se entendiera. Hay de pronto cosas que en el documental pueden ser como, no sé, que no tanto como cabos sueltos, pero que la gente hubiera querido indagar más. Pero pues sí, para mí es importante como que mi familia vaya y lo vea y lo disfrute porque es música y porque conocieron al personaje y porque se emocionaron. Y eso, o sea, como que desde el principio pensé en ese tipo de público. No tanto como en festivales y esto no, o sea, como no, estamos hablando de que dividirlo así a veces es complejo porque no necesariamente hay esa división, pero entonces entre lo comercial y no comercial. Claro, estamos hablando que de todas maneras un documental es muy difícil de distribuir porque pues es otro formato que tiene también como un público muy específico, que se ve más de pronto en plataformas y en canales de televisión, pero me refiero más como a la narrativa, que a una cosa que digamos que fuera clara. Y sobre todo que donde la música, claro, se trata de un músico, pues que la música fuera fundamental. ¿Y con el Pantera cómo te va? Porque es persona, personaje, ya está la película. Buscas también de alguna manera, como uno como documentalista empieza a buscar la aprobación de ese personaje frente a la película, Sí. porque descubre ese personaje que, uy, yo no sabía que me estás filmando acá, ¿qué pasó? ¿Sí, no? Uy, pero mira cómo mostraste, no sé, mi llanto, mi tristeza, mi hueco, Claro. cosas tan sensibles y esa exposición, cómo esa relación director con personaje y con persona de nuevo, deja de ser personaje, vuelve a ser persona. Con Angélica, con la productora, teníamos muy claro que no le íbamos a mostrar la película al Pantera. O sea, cuando ya estuviera finalizada, ahí sí, ven y la ves. Y hicimos una función para él. Digamos función porque fue en una sala. Vea pues. Fue en una sala bueno, una sala que nos prestaron. Y claro, yo estaba muy nervioso porque con toda la naturalidad podría pasar que alguna cosa no le gustara. Sí, como que, ay, ¿para qué pusiste esto? O esto no era necesario. O esto no es así, también puede pasar. Claro. Que eso es un tema interesante porque... Tú entendiste esto y yo quería decir Claro, otra cosa. y no solamente eso, sino que para mí el documental es un hijo de la ficción. El documental es un hijo de la ficción. Y la ficción del documental también, ¿no? Pero... De manera positiva, lo digo. De manera positiva, digamos en el sentido en lo que uno se puede permitir también el documental. Tomarlo como la verdad absoluta, pues obviamente no hay nada. Pero entonces, claro, yo estaba muy nervioso, Angélica también estaba muy nerviosa de qué iba a pasar con Pantera. Entonces empieza la proyección y yo me empiezo a dar cuenta que él la está disfrutando. Porque se ríe mucho. Se empieza a reír un montón. Como, esto pasó. No, ¿cómo así? Y vos dices, pucha, funcionó. Yo dije, bueno, pues por Ya. lo menos de mal genio no está. El protagonista aprueba, check. De mal genio no está. Entonces fue un descanso porque... Claro, después me dijo, me dijo, yo no me acordaba de esto y cómo pusiste esto, pero no no de mal genio, sino como que se reía del mismo. Entonces me decía, claro, yo ahorita me veo, y pues como ya había pasado mucho tiempo, yo ahorita me veo y siento que es otra persona la que estoy viendo.
y me estoy riendo de cómo esa persona hizo eso o dijo eso en ese momento. Porque tal vez en este momento ya no reaccionaría así porque ya ha pasado un tiempo y ya soy otra persona. Aunque tal vez no. Pero como que él lo veía de esa manera, como que también fue como una oportunidad para él para verse de otra manera, pero también para burlarse de él mismo. Qué bueno. Sí, entonces yo vi que le gustó, que disfrutó mucho la función y que se rió un montón. Oye, en serio te deseo lo mejor en este camino que viene, que es las salas, ojalá la película distribuida también en plataformas digitales, en este recorrido con la gente, que ojalá conecte muchísimo la historia del Pantera con... Es que creo que también es representativo de una cantidad de músicos y una cantidad de personas que han hecho de la música, de las canciones y de la cultura una cosa enorme que creo que motive probablemente a otros cineastas y a otros contadores de historias a contar historias de cuántos músicos no están en ese mismo lugar de Pantera. Yo creo que eso es lo que hace universal la película. ¿Sí o no? Sí, total, porque es que, bueno, y tiene que ver con una cosa que yo digo mucho y es acerca de como de la pasión por las cosas y en este caso por la música. Y que, claro, esa pasión está en el Pantera y es como para mí el tema principal del documental. Pasión que los lleva a uno por distintos caminos, ¿no? También a veces por el conflicto, porque uno está defendiendo algo y pues eso puede entrar en conflicto con otro. Pero, claro, el Pantera representa lo que sucede con muchos otros músicos, que es como esta lucha constante por hacer pues básicamente lo que para lo que nacieron, lo que les gusta, que la gran mayoría no son reconocidos, que hay unos caminos muy truculentos a veces para conseguir las cosas, pero que no sueltan justamente porque es lo que les gusta, no lo sueltan. No quiero despedirte de este episodio sin la pregunta que hemos hecho ya casi creo que en el último año y medio. Desde tu lugar, el tema de la conexión con las audiencias, con los públicos. Hay una crisis en salas que no abraza solamente al cine local, sino en general. O sea, la manera como se consume cine es diferente ahora, o como se consume cine y audiovisual. Imágenes en movimiento. Puede ser a través de una pantalla, en vertical o en horizontal, en un computador, en una tablet, en otros momentos, no cuando me citen, sino cuando quiera, en fin. Pero sí, definitivamente tenemos que hacernos una pregunta por cómo hacer para que la gente vea lo que se está haciendo en Colombia y los contadores de historias de Colombia. ¿Qué se te viene a la cabeza? Desde tu perspectiva, ¿cómo hacemos para que la gente vea lo que estamos haciendo? Pues digamos que yo creo que hay cosas interesantes que se están haciendo con las salas alternativas, sí, como con otro tipo de espacios que no necesariamente es la sala de cine de los exhibidores normales, ¿no? Como que el cine puede irse también a otros lugares, a lugares académicos también, en fin, empresariales también, sí, ¿no? Y yo creo que eso es una muy buena opción. Claro, no es que sea fácil y no es como que ya ese es el otro camino y ya estuvo. No, yo creo que en el fondo el cine también es como una cosa o bueno, lo que uno considera como, o el cine que a uno le gusta, ¿no? Ese cine desligado de lo masivo, o el que a mí me gusta, estoy hablando del que a mí me gusta. Aunque hay alguna que otra cosa masiva que me gusta, claro, como a todo el mundo le pasa. Pero tiene que ver con una cosa de resistencia. Sí, de resistencia, de casi como de esa oposición, digamos, sí, como de una posición que tiene que estar ahí constante y que ojalá y que existen ahora nuevas generaciones, personas muy jóvenes en el audiovisual, cineastas, en fin, que están iniciando, que ya digamos están empezando un camino, que también esa resistencia se releve y que nutra justamente lo que muchas personas en el audiovisual colombiano, en el cine colombiano, pues tratan de hacer para mostrar, digamos, esas otras cosas que no son tan masivas. Entonces, para mí es un tema de no soltar esa resistencia, ¿no? De no soltar la resistencia y que se nutra, pues, ojalá con esas nuevas generaciones.
a buscar alternativas, a buscar opciones, pero sobre todo a seguir contando historias. Exactamente, sin eso. Bueno, No hay espero que volvamos a conversar en Gente que hace cine. Seguramente. Ojalá todo sobre tus próximas películas o sobre tus próximas series y que sigamos en la conversación, pero sobre todo que sigamos contando historias. Gracias por estar Perfecto. acá. No, bueno, gracias a ti por la invitación.